una trabajadora impenitente para el Consejo de Europa, que es una institución peculiar que poca gente conoce, pero que desde luego, Sara, yo le podría pedir que en vez de hablarnos de Turquía nos hablara del Consejo de Europa y podía estar horas y horas y horas hablándonos de esa peculiar institución europea, ¿no? Que no forma parte de las instituciones de la Unión, que es otra institución distinta, ¿no? Además, ha colaborado también con el think tank más prestigioso de España, el Real Instituto Elcano, y es una grandísima experta en Turquía. Precisamente, estos días, en el campus de Vicálvaro, ha organizado ¿cómo era? Un congreso, ¿no? Como unas jornadas justo sobre Turquía, que de alguna manera esto es un poco el colofón, no exactamente porque esto es otra cosa, pero marca un poco el colofón de esas jornadas que ella organizó los días pasados en el campus de Vicálvaro. Sobre todo porque hoy me vas a dejar hablar a mí. En estas jornadas no me han dejado hablar casi. Pues venga. Entonces, muchísimas gracias, Sara, por aceptar la invitación del foro y por tenerte aquí otra vez, porque ya eres asidua, que ya llevas viniendo con alguna regularidad a los foros. Adelante. Muchas gracias, Javier, por la invitación. La verdad es que es un placer, pues eso, reunirse con los viejos amigos de vez en cuando. Viejos de hace tiempo, no voy a decir cuánto, de nuevo. Y sí, a mí la verdad el tema de Turquía me empezó a interesar ya hace muchos años, entre otras cosas, pues la primera vez que visité Turquía, y entonces me planteé que era un país interesante para estudiar porque tenía una serie de peculiaridades propias. Y además porque, porque realmente se conocía entonces todavía muy poco de Turquía en España. Se había estudiado el Imperio Otomano, etcétera, pero realmente de la Turquía moderna, de la que nace a partir de 1923, pues no había prácticamente nada. Ahora ya hay más cosas y ya hay más personas que les preocupa el tema, que se estudia, etcétera, etcétera. Y al hilo de esto decirles, pues hace unos años, no sé, pongamos 10 años, 7, por ahí, todavía cuando yo empezaba a hablar del tema de Turquía, pues muchas veces, o era muy habitual que se iniciara pues explicando si este país formaba parte de Europa o no formaba parte de Europa, y realmente se supone que eso a partir de 2005 ya era una cuestión que tenía que estar respondida y que tenía que estar resuelta. ¿Por qué? Porque en octubre del 2005 se abren las negociaciones de la Unión Europea con Turquía para el proceso de adhesión. Entonces, tengan en cuenta una cosa fundamental. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, el que conocemos como Tratado de Maastricht, gracias, dice exactamente que es el fundamento jurídico de cualquier adhesión, pues dice exactamente que solamente pueden ser países europeos los que forman parte de la Unión Europea. Por lo tanto, si solamente podían ser países europeos, pues a partir de ahí se supone que la cuestión estaba respondida. Evidentemente, si Turquía está negociando para su adhesión, pues es que es un país europeo. Claro, 2005, 2006, 2007, pues todo esto, como les digo, no tenía opción. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que en los últimos tiempos, más o menos a partir de, o sobre todo a partir del 2011-12, pues parece que la deriva turca se ha ido no tanto hacia Occidente o hacia Europa, como que ha empezado a mirar más hacia Oriente, y además han ido pasando una serie de cuestiones que vamos a ver algunas de ellas dentro de lo que es la política interior turca, que también parecían afianzar que esa deriva se estaba produciendo, independientemente de que también se paralizaran por toda una serie de razones, que veremos también algunas, las negociaciones entre la Unión Europea y Turquía. Por eso, pues casi volvemos otra vez a plantearnos la misma cuestión de si Turquía es Europa o no, o por lo menos en muchos foros se está volviendo a plantear, y simplemente por recordarles unas puntualizaciones muy brevemente históricas. Recuerden que cuando el Imperio Romano de Occidente cae, se mantiene el Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, en ese sentido, es al último emperador romano cuando se le sustituye por un primer sultán turco en 1453, que es la famosa caída de Constantinopla. Por lo tanto, el Imperio Bizantino
que se sitúa en la península de Anatolia, pues es el que durante más tiempo atesora el legado romano que es de alguna manera nuestro ancestro más directo también. Sí es cierto que estaba amalgamado por un importante componente griego, pero esa es una primera idea importante. Ya más contemporáneamente recuerden otra cosa, el Imperio Otomano, que se constituye a partir de 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, pues se va constituyendo poco a poco como uno de los tres grandes imperios modernos europeos, junto con el austrohúngaro y también con el Imperio ruso. Y de hecho, pues el imperio otomano llega, no consigue conquistarla, pero hacia finales del siglo XVII, concretamente en 1683, pues llega hasta las puertas de Viena, que es la máxima expansión que va a tener hacia Occidente. Y sí es cierto que también a partir de esa fecha es la máxima expansión y además es el inicio de la decadencia paulatina de lo que va a ser el Imperio Otomano, hasta que, como saben, pues después de la Primera Guerra Mundial desaparece y después de 1923 se proclama la moderna República de Turquía, que es lo que tradicionalmente conocemos hoy como la Turquía moderna, básicamente. Esa nueva República turca apuesta por la europeización, apuesta por la occidentalización y, además, fundamental, es el primer régimen republicano en el mundo musulmán, que es una cuestión importante que tienen que tener en cuenta. El padre de todo este cambio pues es Mustafa Kemal, conocido como Ataturk, padre de los turcos, y él pone en marcha pues una serie de transformaciones de gran calado que van a afectar a todos los aspectos de la sociedad turca, desde el idioma, desde la forma de vestir, desde la adopción por parte de los ciudadanos turcos de un patronímico, que hasta ese momento no tenían. Evidentemente afecta a la política, afecta a la economía y también afecta a otro elemento fundamental, que es la religión. De hecho, a partir del año 37, Turquía se convierte en un régimen laico, en un país absolutamente laico. A partir de esos años, pues los distintos gobiernos turcos lo que han ido es dando distintos pasos que han ido poco a poco afianzando la democracia para consolidarse también a nivel internacional en una potencia pues que había que tener en cuenta y a la que además se le sabía vocación europea y vocación occidental. Piensen que, por ejemplo, Turquía entra en el Consejo de Europa, la institución que antes les comentaba Javier, que en el año 49, es decir, en el año que se funda el propio Consejo de Europa. Y tengan en cuenta una regla que no es escrita, pero que sí se cumple todas las veces. Para ser miembro de la Unión Europea, primero se tiene que ser miembro del Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque el ser miembro del Consejo de Europa te da un viso de democracia, de europeización, etcétera, que es vital. También en el año 52 Turquía ingresa en la OTAN, es decir, está y entra y en otras organizaciones que no les voy a hacer la lista, pero sí, como les digo, todo eso les puede dar una idea de esa vocación occidental y de esa vocación europeísta que tenía Turquía. Sí es cierto que lo que es el devenir interno turco pues no ha sido precisamente demasiado estable. Ha habido bastantes crisis políticas, ha habido problemas, etcétera, y si nos centramos en las últimas décadas del siglo XX, pues motivado precisamente por esa inestabilidad política, pues fueron surgiendo cada vez con más fuerza grupos políticos de corte islamista que iban pues conquistando paulatinamente mayor aceptación entre la ciudadanía turca y que además a partir de mediados de los años 90 incluso van a conseguir, sobre todo a nivel municipal, buenos resultados electorales.
ese ascenso de los partidos islamistas pues fue percibido por los grupos más liberales y más laicos como una amenaza precisamente para el laicismo y la modernidad de Turquía, lo que se traduce, pues, sin entrar en detalles, en mayores enfrentamientos entre los diversos grupos políticos y, consecuentemente, también en una mayor inestabilidad política. También en finales de lo que son el siglo anterior, en los últimos años del siglo XX, también en esa última década se empieza a dar otro fenómeno que está muy ligado con el tema de la escuela turca. Comienza sobre todo en las zonas rurales. Sí es importante también que eso lo tengan en cuenta, porque realmente hay una Turquía moderna, hay una Turquía cosmopolita, que es la que conforman las grandes ciudades, sobre todo la zona más occidental de Turquía, y hay diferenciación entre toda esa Turquía que les digo, moderna y cosmopolita, con la Turquía rural, que todavía se va acentuando más según se va yendo hacia la parte oriental. Y les decía, en la escuela turca, sobre todo en la rural, va a comenzar un cierto proceso de islamización que luego se va a extender también a las dependencias públicas. ¿Por qué? Porque se va a ir creando poco a poco un número de funcionarios cada vez más importante que tenían una militancia religiosa activa, cosa que hasta esos momentos, además, ni se había dado ni tampoco se podría haber dado porque el Estado no lo permitía. En estos años también hay otro problema importante que va a amargar la vida política turca, del que simplemente lo voy a citar, pero no podemos adentrarnos en él, que es lo que tradicionalmente conocemos como la cuestión kurda. Ya llegando pues, al siglo XXI, lo que es la entrada de Turquía en el siglo XXI, se produce, podemos decir, en un contexto de diferenciaciones ideológicas que ya no son exclusivamente de corte político en el sentido de lo que podríamos interpretar como derechas e izquierdas, sino que se ha entrado también en otro juego de parámetros en el que, bueno, pues se tienen en cuenta cuestiones como la tendencia islamista, como el nacionalismo, como la identidad nacional, temas de etnicidad también, y evidentemente el ingreso o no de Turquía en la Unión Europea. Todas estas cuestiones, ¿por qué son importantes? Porque se supone que a partir de 1923, es decir, a partir de la proclamación de la República, pues habían quedado resueltas y ahora volvían a ser de nuevo objeto de controversia electoral y política. En este sentido, también es importante recordarles otra cosa, y es que la Unión Europea ha tenido lo que podríamos llamar un protagonismo indirecto, en el sentido de que a lo largo de todo el proceso de relación entre Turquía y la Unión Europea, pues en líneas generales la Unión Europea por una parte lo impulsaba, pero por otra ponía trabas. Turquía respondía a esas trabas que se le ponían, se ponían más trabas, con lo cual, pues de alguna manera, en ciertos sectores sociales turcos que se habían ido aproximando poco a poco a posturas ideológicas más nacionalistas, más islamistas, etcétera, pues empezaba a cuestionarse realmente el deseo de ingreso en la Unión Europea o no. Es decir, si no nos quieren, ¿por qué vamos a querer nosotros? Entonces, ese es un sentimiento que también se ha ido desarrollando, pues como les digo, a partir de los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI hasta hoy. Otro factor importantísimo a tener en cuenta, y es que en el año 2002, en las elecciones del 2002, hay un partido, que es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, de corte islamista,
que va a ganar las elecciones, y ese es un factor importante. Les voy a leer, el Partido Justicia y Desarrollo se autodefine a sí mismo como un partido tendente a encontrar soluciones originales a los problemas actuales, partiendo de las experiencias de la tradición y sobre la base de los valores democráticos contemporáneos. Y añade que tiene una identidad democrática conservadora que debe servir de inspiración a otros países de la región. Es una traducción un poco libre, pero la esencia es esa. Tengan en cuenta, por lo tanto, desde el 2002, desde las elecciones del 2002, gobierna este partido en Turquía. Sí es cierto que en ese momento el líder del partido, que era Erdogan, estaba inhabilitado políticamente, y entonces quien asumió la jefatura del gobierno fue Abdullah Gül. Y a partir de marzo del 2003, bueno, por lo que yo siempre he denominado una excusa maravillosa que le viene muy bien al partido, pues Erdogan consigue su acta de diputado y finalmente a partir del marzo del 2003 se hace con el cargo de primer ministro. Pero además, no olviden, repite el Partido Justicia y Desarrollo, repite triunfo electoral en 2007 y en 2011, y además lo hace siempre con amplias mayorías, lo cual pues evidentemente le da una capacidad de decisión y de gobierno muy, muy amplia. Además, también otro dato que tienen que tener en cuenta: en el 2007, con bastantes problemas, pero finalmente el Parlamento elige como presidente del país a Abdullah Gül, también miembro de la AKP. Y finalmente, desde el 2014, en las elecciones que por primera vez los turcos van a votar en unas elecciones presidenciales, se elige con una amplia mayoría, bueno, con un 51,8% de los votos en las elecciones de agosto del 14, se elige como presidente de la República a Erdogan. Y en su lugar va a ocupar el puesto de primer ministro el que hasta ese momento había sido el ministro de Asuntos Exteriores y ya con anterioridad había sido también su asesor de política internacional, y que además va a ser un personaje que tiene mucho que ver y que inspira en gran medida lo que va a ser el giro de la política exterior turca. Realmente también hay que distinguir, para ser justos en la exposición, hay que distinguir entre los tres gobiernos de Erdogan. No son iguales, ni mucho menos. El primero, digamos que es el más diferente, los otros dos se parecen un poco más, es con diferencia el más democrático, es también con diferencia el más europeísta de los tres, mientras que los otros dos, sobre todo el tercero más que el segundo, pues son bastante más autoritarios y además, como les digo, con un giro bastante importante en la política exterior. Como constante a lo largo de los tres gobiernos, pues probablemente la política económica sería la mayor constante que se le podría encontrar. De hecho, una de las bases importantes del triunfo del AKP en las sucesivas elecciones, pues es que se superó la crisis económica del 2001, que se ha hecho de Turquía un país con un crecimiento sostenido de media entre el 6 y el 7% anual, con lo cual, bueno, pues se ha convertido en una economía emergente de primer orden. Tampoco se lo tomen como buque maravilla. Es decir, si por ejemplo miran los índices de desarrollo humano, pues son bastante más bajos y son bastante menos espectaculares que estas cifras. Pero sí es cierto que la economía turca funciona. Eso es verdad, y que se debe, pues evidentemente, al gobierno del AKP. En ese primer gobierno, sin entrar en muchos detalles, pero se hacen importantes reformas en el Código Civil, se hacen importantes reformas en el Código Penal, se derogan los tribunales especiales antiterroristas, con lo cual es muy importante porque se permite excarcelar a personas que estaban en prisión
por delitos contra la unidad de la patria, pero que dentro de esos delitos contra la unidad de la patria pues se englobaban cuestiones como realmente podían ser atentados, pero también, por ejemplo, en aquella época hablar en kurdo o cuestiones similares. También se suprime la Comisión Provisional de Minorías. Se había fundado en el año 62, pues imagínense lo provisional que había sido, y que se dedicaba a investigar fundamentalmente las actividades de los grupos minoritarios que podían atentar contra la seguridad y la integridad de la patria turca. Fundamental también entre estos cambios, la reducción del papel protagonista que tradicionalmente habían tenido en la política interna turca los militares, o lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, que era una de las cuestiones fundamentales que la Unión Europea pues exigía precisamente para abrir las negociaciones con Turquía. Y también es una de las cuestiones más complejas y que me van a permitir que le dedique unos minutos, porque es importante entenderlo. Cuando en 1923 se configura lo que es la República Moderna Turca, la República Laica, como les decía antes, dentro de la configuración interna del Estado se crea una institución que es ese Consejo de Seguridad Nacional, que está formado por militares, que se configura como el garante de la laicidad turca, básicamente. Es decir, son los militares los que, cuando consideran que los gobiernos están derivando hacia posiciones menos laicas, más islamistas, etcétera, intervienen en política para garantizar la laicidad, básicamente. De ahí habrán oído los golpes de Estado del 70, el 80, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los militares intervenían en la política, quitaban al gobierno que consideraban que estaba haciendo un flaco favor a la laicidad, y cuando las cosas volvían a situarse en orden, los militares se volvían a retirar, y así hasta la próxima. Claro, dentro de lo que es la concepción occidental europea, los militares no pueden participar en política. Y cuando los militares participan en política es que la democracia no funciona. Es una cuestión lleva a la otra. Por lo tanto, si una de las condiciones de entrar en la Unión Europea es ser un país democrático que funciona, Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pues evidentemente a los militares hay que quitarles el protagonismo que tienen en una democracia, porque no es tal democracia. Pero claro, en el caso turco, pues como les acabo de decir, la situación es mucho más compleja que como la vemos en esta parte de Europa occidental. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? El AKP empieza a tomar una serie de decisiones, empieza a hacer una serie de reformas que evidentemente, o por lo menos aparentemente, lo que están haciendo es adecuar Turquía a las exigencias europeas. Ahora bien, esas exigencias europeas pues limitan el poder de determinadas instituciones, etcétera. Desde la parte de la oposición, en el fondo, lo que se está haciendo es limitar a aquellas instituciones que están concebidas como garantes del laicismo y de la modernidad, pero no para adecuarla a Europa, sino más bien para volver a imponer determinadas medidas de corte islamista y para ir extendiendo el peso de la religión en la política turca. Por lo tanto, cabían las dos posibilidades: o cambiar hacia la democracia plena, o bajo la apariencia de cambiar hacia la democracia plena, lo que se está haciendo es en un giro islamista. Es lo que en bastantes medios y en bastantes sectores se ha llamado como la agenda B del Partido Justicia y Desarrollo, que era pues la imposición de ese islamismo. Pues todas estas reformas que les estoy comentando, que se llevan a cabo durante el primer gobierno de Erdogan, pues finalmente en el 2005 el Consejo Europeo decide abrir oficialmente las negociaciones de adhesión con Turquía.
Reunión muy dura, reunión muy difícil, reunión en la que parecía que finalmente no se iba a llegar a una decisión afirmativa, pero y además donde los que teóricamente tenían que ser los más resistentes al sí, que eran, por ejemplo, Chipre o que eran Grecia, pues realmente en ese contexto de ese momento no lo eran tanto, lo era mucho más Austria, por ejemplo, fue el país que más pegas puso. En aquella época la presidencia rotatoria era de Gran Bretaña. El ministro británico se implicó muchísimo en conseguir que finalmente por unanimidad se abrieran las negociaciones con Turquía. Claro, Turquía pues, lo recibió muy bien, aunque también con un poco de, digamos, de lástima por las condiciones, o de pena, por las condiciones en las que se desarrolló esta negociación y por las peculiaridades que el acuerdo tuvo, que ahora les contaré. Pero siguiendo un poco con los gobiernos de Erdogan, como les decía antes, los siguientes dos gobiernos, las reformas ya no fueron ni tan espectaculares ni tampoco tan rápidas como en el primero. Más bien, todo lo contrario, lo que hubo fue una ralentización de todas esas reformas. Sí es cierto que son años en los que el AKP tiene problemas internos graves. Por ejemplo, en el 2008 se enfrenta a una amenaza de ilegalización que finalmente se para en el Tribunal Constitucional. También tiene amenazas golpistas que también pues, le crean problemas internos. El entorno internacional también ha cambiado, con lo cual Turquía empieza a plantearse la posibilidad de convertirse en la potencia regional de su entorno. Y ese entorno ya no es europeo, sino que es más medio oriental, más que otra cosa, y además básicamente islámico. Sí es cierto que también se realizan avances hacia lo que son los modelos políticos occidentales, pero esos avances que se realizan, el problema es que paralelamente también van acompañados de otra serie de, digamos, gestos, declaraciones y ciertas leyes que parecían caminar en sentido contrario, es decir, en el camino de la islamización que les decía antes. Lo que mira Europa, pues por ejemplo, se aprueba el protocolo de Kioto, se empieza a negociar para regularizar las negociaciones con armenios y turcos para volver a instaurar las relaciones diplomáticas que habían sido inexistentes hasta entonces. Se da luz verde a un canal de televisión que emitiera en kurdo y además se pasa a jurisdicción civil a los militares, que hasta ese momento tienen jurisdicción especial, y también es en estos años cuando los militares pasan a ser juzgados por tribunales civiles. Con lo cual es un avance importante para acabar con las jurisdicciones especiales, que es otra de las exigencias de la Unión Europea. En la otra cara de la moneda, pues hay cambios en la judicatura que bueno, para muchos lo que esos cambios hacen es más que nada someter el poder judicial al poder ejecutivo, con lo cual, en lugar de la independencia de poderes, en el fondo lo que se está haciendo es lo contrario. Es decir, bajo la apariencia de reducir los privilegios de los jueces, lo que subyacía es el intento de subyugar la independencia de los jueces al poder ejecutivo. Y, por lo tanto, se ahonda más en el proceso de islamización de las instituciones turcas. Muy rápidamente, relaciones de Turquía con la Unión Europea. Pues están desde el año 63, cuando se firma el protocolo de Ankara. Mientras se mantienen dentro de lo que es el terreno comercial, esas relaciones a lo largo de los años han funcionado magníficamente. Nunca ha habido problemas, todo ha funcionado bien, y los problemas cuando empiezan. Cuando
cuando se pretenden trasladar del terreno comercial al terreno político esas relaciones. Concretamente, en el año 87, por primera vez, Turquía presenta oficialmente su solicitud de aperturas de relaciones de tipo político y entonces la Comunidad Europea pues le dice que no. Nuevamente, en el año 93, recuerden que se aprueban los famosos criterios de Copenhague, en los que no voy a entrar, pero que recuerden que es una condición sine qua non para poder empezar las negociaciones, pues en el año 93 también a Turquía se le dice que no. En el año 94, en la cumbre de Essen, se aprueba lo que se conoce como la estrategia de preadhesión de Turquía, que es una ayuda que la comunidad hace hacia Turquía para la adopción del acervo comunitario, lo que implica dos cosas. Además de la adecuación legal necesaria, evidentemente, el Estado candidato debe comprometerse a que esa legislación que cambia, que se aprueba, que se modifica, pues sea llevada a la práctica, básicamente, y coadyuve a conformar en la población y en las instituciones del país que corresponde, pues el espíritu europeísta, básicamente. En Luxemburgo, en el año 97, por primera vez se reconoce la capacidad de Turquía para adherirse a la Unión Europea y se recomienda diseñar una estrategia europea concreta para el caso turco, que se aprueba un año después. Y en el año 99, finalmente, en la cumbre de Helsinki, la Unión Europea otorga el estatuto de país oficialmente candidato a Turquía. Además, se empiezan a ofrecer pues, fondos económicos específicos para ayudar a Turquía en las reformas que tiene que llevar a cabo para iniciar las negociaciones de adhesión. Por las mismas fechas, simplemente por citárselo también, de cara al exterior se apoya el Plan de Naciones Unidas para terminar con el conflicto chipriota que afecta tanto a la isla de Chipre, tanto a la parte griega como a la parte turca. Y finalmente, en el 2004, se decide iniciar, que finalmente se abren en el 2005, las negociaciones de adhesión con Turquía. Pero se dice que se está ante una ampliación particular en la que además se establecen consideraciones igualmente excepcionales. En primer lugar, el control de la Unión Europea sobre los avances turcos va a ser más estrecho que el que se ha llevado a cabo con otros países candidatos. Queda también en suspenso la posibilidad de paralizar las negociaciones, como de hecho ha ocurrido, y se condiciona la marcha de esas negociaciones a la normalización de las relaciones entre Chipre y Turquía, cuestión que no se ha resuelto, pero piensen, Chipre ya era miembro de la Unión Europea, es decir, ¿por qué no se condicionó el ingreso de Chipre a la normalización de la situación de la isla? Es decir, por eso les decía antes que los turcos, aunque evidentemente reciben con entusiasmo la apertura de negociaciones, también hay una parte de sombras en todas esas luces por todas esas exigencias y por todas esas reticencias que clarísimamente se palpan por parte de la Unión Europea al ingreso de Turquía. Ellos decían que lo único que pedían es que se les tratara de la misma manera que se había tratado a otros países candidatos y no de una manera excepcional. Evidentemente también es cierto que Turquía es un país excepcional por tamaño y por población. Eso tienen que tenerlo en cuenta, no se puede olvidar. Bien, se inician las negociaciones propiamente dichas, 2006, la apertura de los primeros capítulos, concretamente 9 capítulos, y los problemas llegan cuando, por el protocolo de Ankara del año 63, pues ahora le toca a Turquía abrir sus aeropuertos y puertos a los barcos y a los aviones chipriotas, cosa que Turquía se niega en esos momentos. Vamos, no se niega, dice que está dispuesta a hacerlo si por parte de Chipre se cumplen toda una serie de condiciones que Chipre no está cumpliendo, que más o menos, pues al final es prácticamente como negarse.
con lo cual Chipre decide individualmente obstaculizar el avance de las negociaciones y bloquea 5 capítulos. La Unión Europea, ante la negativa de Turquía, también bloquea otra serie de capítulos. Y Francia, que en ese tiempo gobierna Sarkozy, muy contrario también al ingreso de Turquía, pues por su parte decide paralizar 4 más 1, porque se contraponen con Chipre una serie de capítulos, con lo cual las negociaciones se paralizan. A 2010, de los 33 capítulos, solamente 1 estaba cerrado provisionalmente, 8 estaban bloqueados por la Unión Europea, 5 unilateralmente por Chipre y 4 más 1 congelados por Francia. Y el resto ni siquiera se habían abierto. Por las mismas fechas, más o menos, paralelamente se añade un nuevo problema, y es que van a empezar excavaciones submarinas para la explotación de yacimientos de gas por parte de Chipre, a los que Turquía se opone, porque se inician en territorio turco-chipriota, con lo cual pues, Turquía lo califica de una provocación del gobierno de Nicosia, lógicamente. En el 2012, en vista de que la situación está totalmente paralizada, pues la Comisión Europea decide crear una nueva agenda política con el objetivo de mantener vivo el proceso de adhesión y evitar, muy importante, el colapso que se preveía que iba a tener en el segundo semestre del 2012. ¿Por qué? Porque le tocaba la presidencia rotatoria a Chipre y, evidentemente, pues no era una presidencia nada proclive a avanzar en las negociaciones. Muy importante que se insiste en que la agenda positiva, o esa nueva agenda positiva, no es en ningún caso una alternativa al proceso de negociación, sino que es una forma complementaria de acelerar y reforzar los mecanismos de cooperación en ámbitos de especial importancia para las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. ¿Qué cuestiones? Por ejemplo, visados, reformas políticas, energía, lucha contra el terrorismo, y también se refería al cumplimiento de aspectos técnicos de los capítulos que estaban bloqueados. En junio del 2012, además, el Consejo le otorga a la Comisión el mandato para iniciar las negociaciones con vistas a la apertura de nuevos capítulos, concretamente el 22, y luego también más adelante se autoriza el 23 y el 24. Y además también se autoriza la negociación de lo que para eliminar los visados entre la Unión Europea y Turquía, a cambio del acuerdo de readmisión para la repatriación de los inmigrantes irregulares que entran en la Unión Europea procedentes de Turquía. Claro, a pesar de estos avances, el segundo semestre del 2012 pues es especialmente duro. Como les decía, presidencia chipriota. Turquía, además, decide abstenerse totalmente de cualquier reunión y contacto con la presidencia chipriota. Sí va a mantener reuniones personales, pero desde luego no a nivel institución. En el primer semestre del 2013, la presidencia irlandesa es una cara bastante más amable, y además también Francia y Alemania, sin cambiar sus posturas, pero se muestran más proclives al diálogo. Y, de hecho, pues hay visita de la alta representante, que entonces todavía era Catherine Ashton, a Turquía. También por primera vez Van Rompuy realiza su primera visita a Turquía, etcétera, etcétera. Y se decide que en junio de 2013 se retomen las negociaciones. Se retrasa un poco por las protestas contra el gobierno que se protagonizan en Estambul y al que se acusa al gobierno de Erdogan pues de reprimirlas muy duramente. Con lo cual las negociaciones se vuelven a abrir ya en noviembre bajo la presidencia de Lituania. En el informe del 2013, es importante que la Comisión Europea vierte críticas sobre la actitud del Gobierno ante los manifestantes, reconoce los avances en materia de reformas judiciales, ve favorablemente el inicio de un proceso de paz para terminar con el terrorismo y con el problema kurdo,
Y también dice que hay que profundizar en el desarrollo de una verdadera democracia participativa que acoja a todos los segmentos de la sociedad. Ve un gran peligro en el marcado clima político polarizado que hay en Turquía y habla de reformar la legislación penal, mejorar la interpretación que de las leyes hacen los tribunales y, sobre todo, menciona concretamente el tema de la libertad de expresión y de reunión, que es uno de los grandes o de los graves problemas que ahora mismo tiene Turquía. Y bueno, recuerda que no ha implementado con Chipre las exigencias del protocolo adicional del acuerdo de asociación. Y en el informe del 2014, que es el último que se ha publicado, es muy significativo por las cosas que dice. Fíjense ustedes, dicen progreso particularmente notable en la libre circulación de mercancías, servicios financieros, energía, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales. Desarrollos significativos en un marco jurídico en el ámbito de la migración y el asilo, esfuerzos continuos hacia la armonización legislativa y el aumento de la capacidad institucional en la mayoría de las áreas. Deben seguir los progresos en el Poder Judicial, en los derechos fundamentales, la justicia, la libertad y la seguridad. Reconoce que, y esto es textual, su dinámica economía proporciona una valiosa contribución a la prosperidad del continente europeo. Si se refiere a los muy graves acontecimientos en la región, en particular Siria e Irak, hace aún más crucial la cooperación en asuntos de política exterior entre Turquía y la Unión Europea. Y de alguna forma dice que el valor de este tipo de cooperación es aún más claro a la luz de los considerables desafíos planteados por los acontecimientos recientes en nuestra vecindad común, incluyendo la crisis de Ucrania. Es decir, se ha revalorizado el papel de Turquía. Lo cierto es que la deriva autoritaria desde el 2011 es mucho más claro dentro de Turquía. Ya para ir terminando, porque me estoy extendiendo demasiado, pero ya había habido cosas antes. Recuerden, salió en la prensa, por ejemplo, en el 2008, lo que se llamó la ley del velo, que finalmente el Tribunal Constitucional la echó para atrás, pero que se justificó por parte del Gobierno como un derecho. No como un intento de islamización, sino como un derecho, ya que el no poder ir con la cabeza, con el pañuelo puesto, por ejemplo, en las universidades, etcétera, pues obligaba a muchas mujeres a estudiar fuera. Erdogan ponía el ejemplo de sus hijas. Sus hijas estaban estudiando en Estados Unidos porque, como ellas llevaban velo, no podían estudiar en universidades turcas. Por lo tanto, el prohibir la prohibición del velo era una cuestión de extensión de los derechos fundamentales. Evidentemente, los partidos laicos no lo veían así, sino todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que con el poder de Erdogan, pues cada vez más afianzado, las negociaciones con la Unión Europea en una vía muerta, o al menos moribunda, pues se ve que esa agenda oculta o esa agenda B hacia el islamismo, pues cada vez ha ido saliendo más. Muy importante el tema de la libertad de expresión. Simplemente comentarles, es una de las grandes críticas que se hace al gobierno de Erdogan. Primero porque para evitar enfrentamientos los medios de comunicación o los periodistas concretamente, pues lo que hacen es que ejercen mucho la autocensura, por una parte. También es cierto que los medios de comunicación proislamistas pues no tienen mucho que criticar, y los medios que en teoría tenían que ser los más críticos, pues tienen relaciones comerciales estrechas con el gobierno, con lo cual tampoco les parece correcto tener una postura diametralmente opuesta, con lo cual las críticas al gobierno son más bien veladas y nunca son extremas. Consecuencia de eso, el gran auge que, por ejemplo, las redes sociales han tenido en Turquía. Y, consecuencia de eso, también las leyes que el gobierno turco ha intentado aprobar para controlar las redes sociales. Con lo cual,
De hecho, hay un movimiento muy importante que es el de los 140 yurnos, que a través de las redes sociales pues intentan informar casi de manera en tiempo real de las cosas que están pasando en Turquía. De ahí que se haya intentado bloquear Twitter, que se haya intentado aprobar una ley que obliga a las redes sociales a mantener los archivos durante 2 años, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras califica a Turquía como un país en situación delicada, básicamente en cuanto a libertad de expresión. Importante, se han subido los impuestos sobre el alcohol, incluso de lo que son las bebidas, el raki, la bebida tradicional turca, con lo cual el alcohol en Turquía es carísimo. Y, evidentemente, y se han aprobado leyes contra la conducción de ebrios, etcétera, etcétera, que, si las comparan, no son muy dispares de las que hay en la Unión Europea. Pero, ¿cuál es el problema? Son todas leyes que individualmente no crean ningún problema, pero que en conjunto todas ellas hacen empujar el país hacia el islamismo. Ese es el problema. O sea, individualmente son muy normalitas. El conjunto de todas ellas es lo que es peligroso. Luego se ha vuelto a introducir la religión en los colegios, la enseñanza de la religión en los colegios, sobre todo en los primeros años de escolarización. Hay una corriente generalizada también de islamización en los contenidos de las asignaturas, que también es otro problema. El Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo, en el 2014 condenó a Turquía por violar los derechos en materia de educación de una minoría, la más importante, que es la de los alevíes. Es en torno a un 25% de la población, más o menos. Se han aumentado las actividades religiosas en horario escolar y en los colegios. Y se han aumentado también el número de escuelas profesionales religiosas e incluso se habla de introducir la enseñanza del otomano en esas escuelas. Como les digo, pues individualmente no son cosas graves, el conjunto de todas ellas sí lo son. Y finalmente, política exterior, porque me parece fundamental. Los primeros años del gobierno del AKP, las directrices eran clarísimamente prioridad, ingreso en la Unión Europea, mantenimiento de las mismas relaciones con Occidente, entiéndase Estados Unidos, por ejemplo, su tradicional aliado, pero también ya poco a poco empieza a ponerse de manifiesto el interés por ampliar el radio de acción de la política exterior turca a otras zonas, incluyendo África, Asia e incluso América Latina. Como les decía, tiene mucho que ver las ideas de Davutoglu, hoy primer ministro, antes ministro del Exterior, que parte de la idea de que Turquía debía tener una política exterior propia, diferenciada de Occidente, en la que pesase más su posición geográfica, su tradición histórica y cultural y su identidad ancestral. Turquía, según este planteamiento, o lo que muchos llaman neotomanismo, tiene que dejar de verse a sí misma como un país entre dos mundos o como un país periférico de Occidente para convertirse en un país central, en una amplia zona en la que su peso geopolítico y económico sea primordial. Evidentemente, eso le convierte en una potencia regional de primer orden y eso también le daría más fuerza a nivel internacional en lo que es su presencia mundial. En esa política o en ese giro, la herencia cultural y la religión adquieren una importancia capital en el desarrollo de las relaciones con esos otros países de la región, que además coincide con lo que era la zona tradicional de influencia del Imperio Otomano. Esa política también para Davutoglu lleva la idea de cero problemas con los vecinos, estableciendo para eso relaciones con Rusia, con Asia Central y con Oriente Medio. Dicen que evidentemente no al margen de Occidente, no en oposición a Occidente, pero sí de una manera absolutamente propia e independiente.
Es decir, sería una cuestión multipolar en la que conjugasen sus viejos compromisos con lo que había sido la política exterior tradicional, con los nuevos compromisos que vaya adquiriendo con esta nueva política exterior. Por otro lado, también sí es cierto que Turquía ha asumido algunos de los instrumentos típicos de hacer política de los socios occidentales, concretamente de la Unión Europea. Ha apostado por el diálogo, apuesta por la cooperación y apuesta por la negociación, que es propio de la política exterior de la Unión Europea. Con lo cual, pues sus relaciones con Oriente Medio han mejorado en la primera década del siglo XXI, sobre todo en cuestiones comerciales, que se han incrementado los intercambios comerciales en consideración, incluso con algunos países se han firmado tratados de libre comercio y se ha agilizado mucho también la política de visados. La excepción, Israel. Evidentemente las relaciones con Israel no han mejorado, sino que han empeorado. Simplemente se lo apunto. Ha tenido mucho que ver, no podemos entrar en ello, pero el tema de las primaveras árabes también ha tenido una influencia considerable en todo este cambio. Y el último apunte. La religión ha empezado a tener protagonismo en la política exterior. Lo que era la Dirección de Asuntos Religiosos, que tradicionalmente pues, tenía un papel interno muy limitado porque el propio Estado decía que la religión pertenecía a la esfera privada de los turcos y no se metía en ello, que poco a poco ha ido adquiriendo más papel, pues ahora tiene también una participación cada vez mayor en la política exterior. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Religiosos ha sido anfitriona de diversos encuentros religiosos entre clérigos musulmanes de distintas partes del mundo, ha colaborado en la construcción de mezquitas en diversos lugares, África, también en América Latina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya en conclusión, la situación actual se deviene cada vez más compleja. Es un país en el que el aumento del autoritarismo y el acercamiento hacia el islamismo está creciendo. La situación internacional también está cambiando en ese sentido. Turquía está mirando más a Oriente que hacia Occidente. Y yo les lanzo la última pregunta. Desde Europa, desde la Unión Europea, ¿qué es lo que más le convendría a la Unión Europea? ¿Una Turquía dentro de la Unión Europea o una Turquía girada hacia Oriente, hacia el islamismo, más que otra cosa? Es decir, ¿qué sería más un peligro para Europa? O les dejo ahí la idea para que la piensen. Ya, porque... Éxito. ¿Ah?